Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Eduardo Fernández. ¿Cómo estás, Eduardo? Yo muy bien, Vladimir. Gracias por venir al programa. Un placer conversar contigo como siempre, ¿no? Muchas gracias, muy contento yo también de estar aquí. Bueno, y vienes acompañado a Marisabel, a quien saludamos. Sí, señor. ¿No? Bueno, y una nieta que también te acompaña. Una nietecita, sí. Una tigrita. Elisa Cristina se llama. Elisa Cristina. Bueno, Eduardo, hoy se cumplen 61 años del nacimiento de Hugo Chávez. Y es una fecha que el chavismo recuerda especialmente. Me gustaría un comentario tuyo de entrada, ¿no? Y luego entramos en otros temas. En primer lugar, desde luego, un saludo a la familia Chávez, que por cierto, yo tuve muy buena relación con la familia Chávez antes de conocer la existencia del teniente coronel. Porque con el papá y la mamá tuvimos muchos trabajos y uno de sus hermanos fue secretario general del partido COPEI, allá en el municipio... Barinas, no sé cuál de ellos, pero en Barinas. No, pero es que hay que recordar... ¿Cuál de esos municipios? No sé, pues yo nunca he sido copellano. Hay que recordar la población. No, pero los municipios... Claro, así es, pero no sé en cuál fue él. Bueno, en el municipio donde nació Hugo Chávez, que por cierto, antes de venir a este programa, me llamó un amigo de allá del municipio y me dijo, oye, vi que vas para el programa con Vladimir. Recuerda en el programa que estamos sin agua y que le digan al alcalde, que por cierto el alcalde es hermano del presidente Chávez, que por favor hagan algo, que estamos pasando mucho trabajo aquí en Sabaneta. Sabaneta de Barinas, donde hace 61 años nació el presidente Chávez. De modo que muchos saludos a la familia. Y bueno, ojalá que la celebración de este aniversario sirva para unir y no para dividir a los venezolanos. Ese es un tema que tú siempre has tocado, el tema de la unidad nacional. Y has hablado de la necesidad de la unidad nacional. Recuerdo una frase que dijo Luis Miquelena en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Con qué se come eso? Pues la unidad se come de esta manera. Los pueblos que progresan son pueblos que tienen consensos fundamentales. Por ejemplo, en Alemania hay dos grandes partidos, un partido socialdemócrata y un partido demócrata cristiano. Pero ellos están de acuerdo en defender los intereses de Alemania. Aquí hace tiempo que no se busca la unidad de los venezolanos, sino más bien la fractura, la división de los venezolanos. Y hace unos días, por fin, se presentó un incidente de gran importancia, que es la discusión sobre el tema de la relación entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Y ahí se trató de unir. Es más, estoy enterado de que el gobierno ha tenido el buen juicio de solicitar opiniones de venezolanos que han trabajado este tema, que son muy competentes, que son muy patriotas, aunque no sean partidarios del gobierno. En la Sagrada Escritura, tú sabes que yo leo con frecuencia la Sagrada Escritura, dice, reino... Es una sagrada costumbre que tiene. Una sagrada costumbre. Reino dividido no prevalecerá. Un país dividido no sale adelante, sobre todo cuando la división es tan polarizante que no hay diálogo. Lo civilizado es dialogar. Lo contrario al diálogo, que es lo contrario a la política, es la guerra. No queremos guerra, queremos diálogo. Porque además el país tiene problemas muy serios, que esos problemas no se resuelven en un ambiente de hostilidad y de fractura y de división. Vladimir, el país está dividido no solamente porque hay gente que le gusta el gobierno y gente que no le gusta el gobierno. El país está dividido desde el punto de vista socioeconómico también. Hay muy poquitos que tienen muchísimo dinero y hay muchísimos venezolanos que no tienen nada y que no pueden hacer el mercado. Ahora, la distribución del ingreso, la distribución de la torta nacional, digamos, en estos tiempos, ¿es más regresiva o menos regresiva que en los tiempos del puntofijismo o en los tiempos previos? Tuvo momentos buenos, que fue cuando el precio del petróleo subió a más de $100. Mejoró un poco la situación de la gente más pobre. Pero al bajar los precios de $100 a $40, que siguen siendo muy altos, cualquier presidente de la Cuarta República habría dado lo que no tenía por tener precios del petróleo a $40, $50. Claro, 40 de hoy no era igual a 40 de hoy. No son iguales, pero en todo caso... Imagínate tú. Se parecen igualitos, como dicen. Sí. Entonces, parecen, pero no igual. ¿Qué ocurre? Que volvemos otra vez a retroceder en materia socioeconómica. Y vuelve a haber minorías que tienen demasiado dinero, Vladimir.
que uno sospecha, caramba, ¿de dónde sacan para tanto como destacan? Fortunas acumuladas y uno dice, caramba, con un país que tiene tantísimos problemas, ¿cómo es posible que haya muy pocos venezolanos que tienen tantísimo dinero? Pero hay muchísimos venezolanos, y esto es más preocupante todavía, que no tienen nada. Eduardo, si tú hubieras llegado presidente, tú le hubieras tocado el bolsillo a esos que tenían mucho para darle a los que tenían poco. Yo puse el énfasis en el tema de la educación porque educando a los pobres es como se sale de la pobreza. Tú no vas a salir nunca de la pobreza si tú no tienes educación para el trabajo, prepararte para tener empleos modernos bien remunerados. Entonces, más que quitarle a los ricos para darle a los pobres, es preparar a los pobres para que los pobres tengan la posibilidad de mejorar en su condición económica y social. Y bueno, voy a otro tema. Ahí va el tema del ingreso petrolero, la redistribución del ingreso petrolero. ¿Ha habido o no redistribución del ingreso? Es una de las banderas del chavismo. En los tiempos de la democracia representativa, Yo iba a decir la cuarta. de la República Civil, sí, esa denominación muy equivocada. Pero en los tiempos de la República Civil hubo un esfuerzo de distribución del ingreso, evidentemente. Pero esto coincide, Vladimir, con los momentos en que sube el precio del petróleo, y eso es la enfermedad que tiene la economía venezolana, que no fuimos capaces de dominar al petróleo. No fuimos, quiero decir, desde que apareció el petróleo, en tiempos del general Gómez, hasta nuestros días. Todavía, toda esta crisis económica, ¿a qué se debe? A que somos monoproductores y multiimportadores. Importadores. Entonces, lo único que nos puede resolver la situación económica, y esto es una cosa que me interesa mucho conversar aquí en este programa contigo, es que el país produzca más y mejor, producir una variedad de productos. Porque ¿por qué es la crisis económica? Porque nos acostumbramos, cuando teníamos el barril de petróleo a más de $100, cuando teníamos un ingreso fiscal sobreabundante, con ese ingreso fiscal comprábamos afuera el pabellón criollo. ¿En qué consiste el pabellón criollo? Carnes mechadas, caraotas, arroz, plátanos, tajadas, si es con bandera, etcétera. Bueno, traemos la carne de Brasil, traemos las caraotas de Nicaragua, traemos el arroz del Ecuador. ¿Qué negocio es ese? ¿Por qué no lo producimos aquí en Venezuela? Entonces yo creo que hay que convocar la unidad nacional para adoptar las políticas que permitan que el país produzca y produzca mucho. Y eso lo podemos lograr, y mucho más fácil lo vamos a lograr en un ambiente de unidad nacional y de cooperación. Ahora, en tiempos de campaña electoral es muy difícil ese tema, Eduardo, porque... Pero fíjate tú, yo pareciera que no da votos, ¿no? Yo sin ninguno ni en otro lado. Bueno, pero es lo que la patria reclama. Y yo creo que no ha pasado de moda el amor a la patria. Por favor, pensemos un ratico en Venezuela. Yo a veces me angustio cuando veo líderes que me doy cuenta, lo que están pensando es cómo quedan ellos o cómo queda su partido. Y yo creo, Vladimir, que no perdemos el tiempo invitando a la gente a pensar en Venezuela, a hacer de Venezuela un país moderno, a que nuestros muchachos no se quieran ir de Venezuela, sino que sientan que en Venezuela tienen brillantes oportunidades de progreso y de desarrollo. Y eso lo podemos lograr. Entonces vuelvo otra vez con el tema económico. ¿Cómo hacemos para que Venezuela produzca más y produzca mejor? Inversiones. Hay que atraer inversiones. Inversiones públicas e inversiones privadas. Déjame decirte que lo está haciendo ¿quién? No voy a mencionar a Noruega, voy a mencionar a Cuba. Mira, Cuba se va a despegar económicamente dentro de poco, porque está atrayendo inversiones de capitales públicos, pero el Estado venezolano en este momento no tiene demasiados excedentes para hacer inversiones públicas. Entonces aprovecha las inversiones privadas. Tú sabes, Vladimir, que hay compatriotas nuestros que tienen muchísimo dinero en el exterior. Esos compatriotas traerían ese dinero si hay un ambiente propicio en Venezuela, no bajo amenaza, sino enamorando. Pero fíjate que en otros tiempos, Eduardo, yo tengo oyendo de la necesidad de que regresen los capitales a Venezuela y de fuga de capitales muchísimos años, muchos más que el gobierno de Chávez y de Maduro, ¿no? Claro. ¿Por qué en aquel pasado Porque no había confianza. Porque no había Siempre se hablaba de eso, hay que crear clima de confianza. Claro. ¿Y por qué no se crea el clima de confianza? Vamos a hacer una pausa y aquí en Confianza pues volvemos Muy bien, a hablar del clima de confianza con Eduardo Fernández. Vale, ya venimos con Eduardo.